Bien. Hola a todos, estamos acá con Rosalía Muñoz, editora y responsable de la editorial Dualidad, una editorial jovencita y hermosa. La verdad que es hermosa. ¿Cómo andas, Rosalía? Hola, ¿cómo están? Hola, ¿cómo están todos, todas? ¿Están Gracias todos, por participar y sumarse a la charla sobre dualidad. están todos escondidos y están tímidos? ¿O están haciendo cosas, seguro? Eh, Rosalía, contame un poco, ¿cómo fue tu acercamiento a la literatura? ¿Cómo te dio ese gustito por los libros? Y principalmente fue en el secundario. Tuve una profesora de literatura que nos guiaba mucho y ya el primer trabajo que tuve fue trabajar en una biblioteca popular. Entonces, siempre estuve rodeado de libros, principalmente de literatura, y bueno, y después ya sumado a la carrera universitaria con edición, siempre estuvo el tema de la literatura. Bien. ¿Y por qué la edición y no otra rama de la literatura? No, en realidad yo empecé a estudiar ciencias de la educación, y cuando empecé a estudiar ciencias de la educación, me pasé a edición. La edición es amplia. Yo, por ejemplo, en mi trabajo, eh, soy editora de formación docente. Trabajo en una editorial de texto y hago libros de formación docente. Y a su vez, bueno, en realidad hago literatura. Y podés, no sé si te meto en un brete, pero ¿se te ocurre definir qué es un editor? A ver, yo te diría que es como un mediador. O sea, es el encargado de tratar con el autor, con la obra, con el corrector, con el diseñador. Yo creo que es como eso, es como un mediador eh, con los libreros, con el mercado. O sea, es un mediador que hace que un manuscrito, un original, se haga pase todo el proceso de edición y llegue a convertirse en un libro. ¿Y cómo se llega a formar un catálogo? Con el tiempo, depende del catálogo, depende de cada editorial. O sea, yo creo que se va construyendo. Uno al inicio por ahí no tiene la idea clara de cómo va a ser el catálogo. Sí, lo que uno quiere. O sea, por ejemplo, eh, cuando comenzó el proyecto de dualidad, no es que teníamos en claro qué es lo que íbamos a editar. Teníamos sí que sea literatura. Bueno, sabíamos si todo contemporánea, nacional y extranjera, eh, dominio público. eh, por eso también un poco nace el nombre de dualidad. En realidad, cuando estábamos pensando qué tipo de literatura queríamos, eh, estábamos en ese dilema. ¿Qué hacemos? Eh, entonces, yendo y viniendo en una de esas conversaciones, que ya tenías como que empezar a definir para arrancar, ¿no? Con todo lo que es definir lo que vamos a hacer para arrancar, ya sea el diseño, buscar autores, bueno, para todo eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, en ese inicio surgió si estábamos conversando y surgió la pregunta de decir, bueno, entonces, ¿qué vamos a hacer con nuestra dualidad? La dualidad en este sentido, ¿qué vamos a publicar? Y ahí quedó el nombre. Entonces, y después decidimos que en realidad nada, o sea, eh, vamos a publicar literatura, que sean narrativa, que sean cuentos, novelas, que es lo que nos dedicamos. Bueno, ahora es casi todo contemporáneo, o contemporáneo también de rescate, eh, como algunos libros de Gustavo o el libro de Cristian, que es nuevo, pero que no es tan nuevo. Y bueno, no sé, quizá salga un libro que nos guste, que ya sea de dominio público, y va a ir igual. Sí, igual Entonces, ahora con... Sí, perdón. por eso, entonces retomando la pregunta, el catálogo se va construyendo. Uno tiene ideas, pero también lo bueno del catálogo es que se vaya construyendo y mutando con el quehacer digamos, del día a día de una editorial. Sí, con unas pautas, por supuesto. Pero bueno, quien te dice, no sé, en unos años, no sé, hacemos literatura infantil, hacemos una serie de literatura infantil o ensayo. Sí. Claro, pero igual hasta ahora son una editorial joven
pero, pero tiene una identidad muy clara. Hay pocas editoriales que tienen una identidad tan clara como la de ustedes. Los chicos saben, yo soy particularmente fanático tanto del Leteo como de ustedes, que Mm. son dos editoriales que se dedican a la literatura, sus libros dialogan bastante entre sí, sabes con qué te vas a encontrar. eh, es como que está igual la presencia del editor ahí, y muy marcada. Claro, bueno, pasa que se fue construyendo. A ver, el primer libro salió diciembre del 2019, pero ya hubo un proceso de casi un año de ir pensando. Eh, por ejemplo, bueno, en esta idea de jugar, ya cuando supimos el nombre y antes de jugar con el contenido, qué títulos iba a haber en el catálogo, y ya tener el nombre de la editorial, llevamos eso al brief para el diseñador, para que juegue con eso. Por ejemplo, si ven el logo, buscamos algo, es decir, empezamos a jugar con lo nuevo y con lo antiguo. El logo, claro, es claramente una tecla de una máquina de escribir y el logo es la máquina de escribir, por ejemplo, ¿no? La tipografía de la máquina de escribir. En el colofón también ven otro como tipo logo, que es también una máquina de escribir. Pero a su vez el diseño es moderno, o sea, la tipografía es moderna, buscamos también llevar eso de por ahí de elementos constantes y variantes en el diseño. Por ejemplo, nosotros queríamos que todo el desarrollo sea una sola línea de literatura, no con series, sea solamente una línea, y como es, por ejemplo, con impedimenta o con anagrama, que se sepa cuál es, no es que los títulos tengan una tapa diferente, y jugamos con la variante en el color y en la parte de ilustración. Tratamos, por ejemplo, con lo que es la ilustración, es que cada tapa, a la medida que se pueda, y del texto, poner diferentes tipos de ilustraciones. Uno que sea por ahí más como dibujo, otro como tinta, otro que sea un collage. Entonces, eso te da como una variante en lo constante que son todas es decir, el diseño es el mismo en las tapas. Y Y están eso pasa buenísimos, con los textos, ¿no? En sí. los textos encontrás se intenta que se encuentren ese tipo de dualidad también. Por eso es como constante o marcado cuáles son los textos. Bien. Y hay como una constante en el diseño, porque hablábamos hace unos meses con Lucas Villavecchia, que es editor de Mm. Gatopardo en España, y él también decía que en el diseño buscaba lo clásico, porque vos ves la tapa de frente y es un diseño clásico, una foto, el título del libro, el autor, pero que le dan la modernidad con el color. En el lomo le va cambiando un color más moderno y queda esa cosa entre clásica y moderna. Está buenísimo, porque no sé, al objeto libro sigue siendo el clásico, pero a la vez te da un toque de modernidad y es genial. Claro, además también para digamos, el lector y para las librerías ya también conocen la editorial, o sea, ya más o menos también identificás, por eso te digo, te daba el ejemplo de impedimenta o anagrama, hay otras, ya identificás Sí, cuáles son los libros, vas y ya lo ves. sí, sí, sí. Sí, sí, eso es genial. El típico caso fue Anagrama, creo que fueron los primeros que empezaron con esto, de un diseño uniforme. Y el Mm, amarillo, que ya sabes que es Anagrama, aunque fueron variando, claro, pero claro, por sí, eso. bien. ¿Y estás conforme ¿Con qué? con la editorial? Perdón, me quedé ahí, con la editorial, con lo que fuiste. No, no hablemos de lo económico, hablemos de lo que fuiste Lo publicando. cultural, vamos de lo cultural, vamos de lo Exacto, económico. sí. Sí, 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 a ver, obviamente por ahí quisiera editar más libros por año, por supuesto, pero bueno, paso a paso, bueno, que da el contexto, también buscando los textos, justamente de eso que hablas, de un catálogo particular, lo que tiene es una búsqueda o sea, una búsqueda para ese catálogo de títulos nuevos que a veces, bueno, demora. Y a veces también demoramos, por ahí porque somos por ahí puntillosos en muchos detalles, en trabajar el texto con el autor, en las tapas. Cada ilustración de tapa, por ejemplo, tarda tiempo porque se la damos a la ilustradora, nuestra ilustradora es Belén Mesina, en los
últimos 6, en el primero no. Pero bueno, Belén lee la obra, después nos juntamos, o sea, con Carolina, que es mi socia, que es la parte de diseño, Belén y yo, lo analizamos, vemos la propuesta, y después lo hablamos con el autor, con la autora, y bueno, y ahí sacamos la tapa. Cada tapa tiene un significado, o sea, no es al azar. Si vos ves la tapa, cuando termina Es- la obra, novela, cuento, tiene otro me encanta, significado. me encanta esa tapa y cuando leí digo, claro, es genial. Claro, bueno, claro, la idea es que cuando terminen digan, ahora sí, vamos. Cada etapa tiene eso, y eso es un proceso. No sé, por ahí o sea, todas tienen, no sé, Los malos adioses, es tratar de contar con una imagen los 11 relatos, ahí te das cuenta, o sea, es un río que se bifurca, o sea, cualquier Claro, despedida, o sea, el río que se bifurca, quizás se llegue a unir en otra parte, pero irremediablemente vas a tener que elegir un camino y no se vuelve a juntar. No sé, el sol es el nacimiento de una crisálida, justamente porque el protagonista está en un momento de renacimiento o de redescubrimiento de su ser. Eh, los perales tienen la flor blanca, es una flor marchita, es, bueno, es como, no, no quiero contar mucho digamos, la novela, pero bueno, tiene que ver igual no la vamos con a el charlar. relato. Sí, Bueno, todas, bueno, el de Cristian, por ejemplo, en Pranzalans, sí, se inspira un poco en el Camino de Pranzalans, que es uno de los cuentos, el sí, primero, pero para que no sea solamente el primero que el título pusimos Pranzalans, no el camino, justamente por eso, y después el camino se bifurca, se transforma en la cinta de Moebius, que no tiene principio sí, y final, como casi todos los relatos o parte de los relatos de Christian, que tratan mucho entre la vida y la muerte, en los inicios, son sí, complejos, son complejos. y por ahí, o sea, el de las horas derramadas, sí, por ahí es más literal, pero daba, con el tema de la biblioteca. Eh, Así que bueno, todo ese trabajo fue una construcción y sí, sí, obviamente, por supuesto estoy conforme con todos los títulos que están saliendo y los que van a salir. Eh, pero bueno, como digo, me encantaría publicar más, pero bueno, paso a paso. Sí, y aparte con este contexto que te sube el papel cada Sí, dos sí, eso segundos. no ayuda, eso no ayuda. Sí, además hay otros temas como, o sea, el tema de la encuadernación cosida, que tarda mucho más. Hay procesos de producción que, bueno, que también vamos aprendiendo para ir saliendo con los títulos. Pero sí, el contexto, eh, principalmente en la parte de producción, no ayuda a sacar por ahí más títulos. ¿Y cómo es tu trabajo con el autor? Cuando le decís al autor, mira, esta parte no, vamos por acá. Mediar, si yo te puedo decir, es eso, o sea, es una charla, es un diálogo, eh, es una negociación, si querés decirlo. Eh, a ver, creo que lo que uno tiene que apuntar es a mejorar, a mejorar la obra para que el libro llegue en su mejor expresión. Y también está, que por suerte nunca tuve problemas, el autor en escucharlo, es un diálogo. Hay cosas que van a aceptar y hay cosas que no. Y es también comprender que su obra es lo que quieren decir. Nosotros en eso tenemos un trato como muy delicado, o sea, recibimos la obra, hacemos sugerencias, se habla hablo con el autor, ya cuando pasa un proceso, pasa el corrector hace o sea, todas las correcciones, si querés, más básicas, se pasan, pero después todas las sugerencias que por ahí son de estilo o gramaticales, no es que se cambian, o sea, eh, también se hacen sugerencias, anotaciones, se pasa al autor o a la autora, y bueno, y ahí empezamos a dialogar, si aceptan, si no aceptan, o sea, así que
Sí, es eso, es mediar. Y con el traductor ya es distinto el trabajo. ¿Cuánto interfiere el editor en las traducciones? Bueno, a ver, en nuestro caso solamente tuvimos una, pero tanto como nos pasó con los perales, bueno, en esto es como, ya creo que es una decisión de cada editorial, pero en el caso de Perales y también en el de Mónica, ¿no? Y tengo también uno que es de un autor colombiano que va a salir, en realidad son sugerencias y hay un punto intermedio. Si vos querés decir que si el texto que se traduce, por ejemplo, Perales, nosotros compramos la traducción, fue una traducción para España. Eh, Obviamente nosotros hicimos una corrección, pero no tocamos, no es que argentinizamos el texto. Sí, sacamos por ahí, obviamente, cambiamos algunas palabras que todos conocen que tenemos que cambiar, y por ahí algunas cambios de algunos sustantivos que acá por ahí hay palabras que no se usan, pero nada más. Creo que es respetar también el contexto del autor o la autora digamos, que escribieron. Pasó lo mismo con Mónica. Con Mónica sugerimos algunos cambios, también para que se entiendan, no es que no se va a entender, pero bueno, para que ayuden a que la lectura sea más fluida. Iba a empezar por el primer libro, pero vamos a empezar con el último, que es, la mayoría lo va a estar recibiendo en estos días, así que, Pero no ¿cómo? cuentes. No, no contamos nada, no contamos nada, no digo nada del mayordomo. Eh, ¿Cómo llegaste a Mónica? ¿Cómo fue que te decidiste a editar ese libro? Por Mónica llegué por Adriana Romano. Adriana Romano, bueno, obviamente es la autora de Los Malos Adioses, es amiga de Adriana, perdón, es amiga de Mónica, ellas estuvieron allá en España juntas, en, creo que era como una capacitación eh, con Molina Muñoz, un autor, y bueno, ahí se conocieron, entonces tienen digamos, como una relación, y bueno, me dio el contacto, me dijo que ella quiere publicar acá, ¿querés leerlo? Sí. Entonces, digo, sí, acercándose el material, lo analizamos y sí, y decidimos justamente por el tipo de relato que tiene, los 15 cuentos que encajaban en este sentido eh, digamos, de un tema que es por ahí no común, pero digamos, una construcción social, y ella lo deconstruye y lo lleva a límites que también pueden ser reales. Se haga todo ese prejuicio por ahí. Bueno, vos lo leíste, a eso me refiero, por ahí te das cuenta de lo que quiero tratar de decir, sin decir que es difícil, y a veces para llevar a esos acontecimientos, usa elementos fantásticos y se atreve a ir más allá. El primer cuento, no les cuento más. Bueno, eh, bueno, por algo también lo elegiste, o qué es lo que te Sí, gustó, qué es lo que te gustó de Las Madres Secretas, qué es la combinación digamos, cómo está escrito, la combinación, los temas, por algo son las madres secretas, ¿no? sí, lo primero que miro siempre en los libros es cómo está escrito, cómo cuenta lo que quiere contar. Es lo primero. Primero voy ahí y después ya busco más. Y me parecía que los cuentos todos tienen algo distinto. No, no sé qué decirlo, cómo decirlo. Lo que cuenta siempre lo que cuenta es muy profundo, tiene como varias lecturas, pero aparte llegás a más. Los finales son finales de muchos, Opa. sí. Entonces, digo, no, es un librazo, me encantó. Y yo de por sí también, cuando elijo los libros, eh, nunca había salido con ustedes, pero soy medio fanático de algunas editoriales y sé que cuando me llega algo de leteo, ya tengo el 60%, sí, va. Que cuando tenía la posibilidad con ustedes, que nunca había llegado nada, salía algo de ustedes, dije, uy, sí, tiene que ir. Y ya medio que yo ya estaba, que sí, lo iba a mandar. Pero eso por un poco por el fanatismo, el corazoncito que tengo en algún lado, pero después cuando lo leí dije, no, no, tiene que ir. Y también creo que me habló muy bien de Mónica Juan Casamayor.
nos encontramos en un café antes de la FED y también me habló muy bien. Le comento, sí, el mes que viene voy a salir con Mónica. Ya, está, poco más que me obligó. Así que Para los que están escuchando, es un editor de España, o sea, Juan, lo conozco, ya lo conocen por charlamos. las dudas. No porque os hablás y por ahí alguno que se queda en la mitad, ¿viste? Y no. No, Y están todos recontrainiciados. bueno, ¿Cuánto lo tuvimos? No sé, creo que fue para principio de año. Y charlamos 1 hora y no quería que cortemos, casi que 2 horas, y en España era re tarde. Y yo digo, sí, no, sí. Bueno, yo creo que bueno, que espero que les guste. Tampoco mucho quiero hablar porque si no sería como arruinar la lectura de los próximos días y que aprovechen, obviamente, cuando se conecten con Mónica, porque es decir, es excelente para explicar, para hablar de todo lo que sea escritura creativa. Ella da clases de eso. Y también lo que me di cuenta, que, bueno, vos te vas a dar, que por ahí también sabes más de esto, es que los autores que se dedican a cuentos no son, digamos, es difícil escribir cuentos. Y lo que tiene Mónica, como lo que tiene Adriana, es que logran que en un relato llegues a eso, a en pocas páginas, llevan una historia y que llegues a un final que te sorprenda. Y eso no es fácil. Y el manejo que tienen, digo tienen porque también lo tiene Adriana, es impecable. Bueno, también Cristian, en esos casos. sí, en realidad te digo, casi todos los autores que tienen ustedes. No leí el 100% de los libros, pero leí la mayoría y todos los autores son iguales. ¿Quieren hacer alguna pregunta a ustedes? Que lo veo callado, así yo me tomo un mate o empezamos a repasar los libros. Quiere tomar mate. Claro, básicamente sí. Aprovechen. Es como pasar el mate virtual, digamos. Vamos, pregunten. No sé. Bueno, tanto calladito. Empezamos. A ver, los tenía ordenado por orden. Gustavo Ferreira. Mm. Contame un poco, porque acá no le dan mucha bolilla a Gustavo Ferreira. Y es un autor, acá digo en el micromundo mío, no acá en Ah, Argentina, porque es un capo Gustavo Ferreira. Y quedó como que, digamos, como que es un autor que no mira mucho. No sé si le tienen miedo, no sé. ¿Nos contás un poco de Gustavo? A ver, porque creo que es un autor que tiene que ser leído. sí, puede ser. A ver, no sé si miedo. Yo creo que Gustavo, bueno, sí, obviamente si está en el catálogo, creo que tiene que ser leído. Yo creo que la escritura de Gustavo es especial, como él dice, bueno, por ejemplo, el perdón, cuando llegamos al perdón eh, con Gustavo y nos dio la posibilidad de reeditar, hacer un rescate y reeditar ese título que había salido en el 97 y editarlo de forma completa. Cuando salió el perdón, Gustavo dejó afuera 3 relatos, tuvo que dejar afuera tres relatos porque entraron en un concurso y no los pudo publicar. Y era el momento de reunir la obra original y reeditarla. Y lo que tiene Gustavo con esa obra, por ejemplo, es que pasaron más de 22 años eh, y sigue vigente. O sea, lo que tiene es, como él dice, él crea una literatura con cuerpo, con densidad. Entonces, quizás eso es lo que da por ahí un poco de, no sé si miedo, o sea, respeto, no, o sea, no quiero decir para miedo, pero hay que meterse en la obra de Gustavo y saber que él juega mucho con la psiquis, el sociólogo, pero juega mucho con la psiquis y con personajes que te pueden llegar a ver, son lecturas para ahí a veces incómodas, pero que llegan a un punto que fascinan. O sea, si vos lees en El Perdón, no sé, el primero de los cuentos, el de Las afueras de la ciudad, eh, casi es decir, es meterse en la psiquis de un solo personaje y casi a la locura. Es lo mismo que con El Hedor. O sea, lo que tiene Gustavo en casi toda su narrativa es que eh, casi todo es la mirada de un solo personaje. Eh, o sea, yo creo que entrar en la obra de Gustavo es una narrativa, vamos, de un autor argentino que vale la pena, pero teniendo en cuenta, pero teniendo en cuenta que es material que hay que leer con paciencia
entrar en la obra y dejarse llevar por la escritura de Gustavo, que es, como él dice, con densidad. No quiere decir que es densa, sino con densidad. O sea, él elabora, te va llevando al mundo del personaje, de la forma que hablan, del vocabulario que usa, pensando que más que nada es algo entre psicológico y filosófico. Bueno, no sé si te pasa eso a veces cuando lees a Gustavo. Sí, 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 claro que sí, claro que sí. ¿Y cuál me recomienda, al que no leyó nunca a Gustavo, con cuál empieza? Puede ser A con María. cualquiera de los dos. Sí, lo que tiene el sol, eh, o sea, a mí el sol me gustó mucho. Es una obra que en sí, bueno, es lo mismo. O sea, es un solo personaje, tenés a Víctor, es el personaje principal, eh, que está digamos, en una ciudad, en una localidad que no se conoce dónde, digamos, que está entre un desierto y un barranco. Víctor, que no sabe si es Víctor o Igor, porque en realidad Víctor, que está en un hospital, es un espía, pero ahí él empieza a jugar, o todo el relato se está centrado en Víctor y en el tiempo que pasa en el hospital y ir pensando en su vida, digamos, en qué es real y no en su vida. O sea, supuestamente tiene una mujer, una esposa, que hace 10 años que no ve, empiezan con sus, digamos, con sus realidades, eh, a ver, la realidad en el sentido que como es espía, él juega un rol, entonces su realidad no es su realidad. Entonces en un momento sabes si es Víctor, si es Igor, perdón. Todo esto y además el ambiente de desierto, él ya te va limpiando el paisaje, no tenés otra atmósfera más que digamos, un hospital, una persona y el diálogo o las preguntas que se hace principalmente quién es él. O sea, entonces es un relato que puede llegar a ser un poco denso, pero es muy rico y es muy rico en vocabulario. Eso es lo que tiene Gustavo. Y nada, creo que es una obra que vale la pena. También hay que leerlo con, no sé si paciencia, pero con calma y metiéndote. No hay que leerla, digamos, en el bondi. O sea, a eso Claro, voy. O sea, no, claro. no es para una lectura de ese estilo. Exacto. Pero yo Bien, esa sí la bien. recomiendo. Es buenísimo. Sí, aparte es un autor que hay que leer. Sí, además para nosotros también, cuando la publicamos, eh, también fue un placer que haya salido como finalista de la Filba en el año pasado, también por Gustavo, por un reconocimiento a su obra. Claro. Bien. Después, el segundo libro que sacaron ustedes, ya fue Ujú. otro autor, Pablo Di Marco. ¿Qué nos puedes contar de él? Bueno, Pablo, ahí decir, esa es una obra que ya se había publicado en España, yo también tenía unos años, porque había ganado un premio en España de novela. Eh, Tiene más, también, como a veces pasa con Mónica, elementos fantásticos, este tiene un poco más, pero también es un relato que nos gustó por a mí me gustó también por esa ambigüedad entre lo fantástico y lo realista, y un relato que por lo menos nos lleva a pensar o a tratar el tema de las segundas oportunidades o de las incondicionalidades en las relaciones, eh, o los actos desinteresados también. Y que es una obra que recomiendo, está buena para el que le interese este tipo de cosas. Bien. Después, a ver, vino. Ah, Los Perales. A este libro, ¿cómo llegaste? Ese libro llegamos, a ver, yo ya conocía Todo está tranquilo arriba, que antes lo publicaba Bajo la Luna, pero nosotros hablamos con Rayo Verde, que es el que tiene la traducción, por otra obra. Y bueno, nos dice, bueno, hablando de derechos, ¿no? Que tenía, bueno, disponible otras, y ahí estaba la de Bakker. Bueno, lo leímos en ese momento y nada, nos pareció que sería interesante que llegara acá. Es una obra que parece simple,
o sea, es corta, son 160 páginas. No sé si lo no sé si lo leíste o no, No, el de Baker. lo empecé a leer, es hermoso y no me acuerdo por qué causa de laburo quedó y lo tengo en la pila ahí esperando. Bueno, si te cuento el final, lo siento. Bueno, Pero perfecto, no pasa nada. sí, pero lo que no sé si, bueno, lo que tiene es un relato que está es simple en el sentido de cómo lo escribe. Él tiene un muy buen manejo del vocabulario, es una muy buena traducción también. eh, y trata, a mí particularmente lo que me gustó es que trata un tema que un tema familiar que involucra, digamos, que repercute en varias personas, no solo digamos, el personaje principal, y que es polifónico. En realidad, si bien obviamente hay un personaje principal, eh, yo te diría que hay varios personajes principales. Está una familia que está conformada por un padre y tres hermanos, dos gemelos y uno más chico. La madre no está. eh, También me pareció interesante el tema de que es todo, casi toda una mirada, diría casi masculina, pero no hay personajes femeninos, salvo la abuela. eh, y ese relato de un acontecimiento, capítulo a capítulo, donde se van intercalando las voces del personaje principal, que es Gerson, o los dos gemelos, el padre, o sea, y cómo van viviendo el cambio de vida que puede ser en un instante, eh, y cómo van acompañando a ese cambio. O sea, creo que también trata un poco el tema de la empatía y de la resiliencia de cada personaje. Bien. ¿Y tenés Y no te pensada? conté el final. Muy bien, bien, bien. Punto a favor para Rosalía. ¿Y tenés pensado más traducciones para el futuro en la editorial o están trabajando en algo? En realidad, del exterior tenemos un libro de cuentos de un autor colombiano, Ujú, pero la realidad que también depende del país, o sea, del contexto. Eh, Tanto para pagar las traducciones y conseguir los derechos, y pagarlas también. Entonces, claro, sí, me encantaría. Hay otras obras también de Becker que me interesan, por ejemplo, o hay otros autores. Pero bueno, vamos viendo. paso a paso. Eso, sí, en realidad creo que eso, las editoriales tienen que ser como flexibles. Eh, no sé, el libro de Becker iba a ser el segundo y terminó saliendo cuarto, Claro. por ejemplo. Eh, el libro de Mónica no se iba a publicar este año. Entonces, creo que también esa eh, parte de flexibilidad que tiene que tener una editorial puede ser que, no sé, por ahí mañana sale y sí, ¿Cuánto miras el mercado para decidir saco este o saco aquel? no, Me imaginé decir nada. no. En realidad, a ver, como lectora conozco el mercado porque consumo, pero no, para ser sincera, creo que cuando estoy sacando un libro, miro el mercado, qué es lo que va a salir para saber el PDP, para no pasarme o no estar muy bajo o muy arriba. Pero después no. No, porque cada editorial tiene su voz. O sea, no me influye Bien. Y antes de ir con los libros, vos como lectora, ¿qué elegís leer? de todo. O sea, ¿Y ahora qué estás leyendo? ahora estaba leyendo un libro por eso, de todo, de Ampersand, de Stapleton, Guillermo Stapleton, que cuenta, Stapleton es un agente literario. Bueno, es un gran agente literario que tiene una de las agencias más importantes, eh, y bueno, estoy leyendo eso, estoy leyendo las anécdotas de, de sus publicaciones, ¿no? ¿Y, y en vacaciones? ¿No, bajás un poco el nivel de lo que lees? Decís, bueno, quiero algo más pasatiesta, más para la playa o siempre vas por ahí? No, Eh, no, es que no, depende de la parte del año. No sé si las vacaciones influye. O sea,
¿A qué te referís? ¿A que No, que a veces en las vacaciones uno dice, no, quiero algo más pasatista, algo que si me interrumpen no importa. O, no sé, a veces te dan ganas de leer ensayos. no, pero me puede agarrar al revés, que cuando estoy tapada de trabajo prefiero algo pasatista y si estoy en el verano agarro un ensayo donde me tengo que poner a concentrarme y que nadie me moleste. A mí puede ser así, ¿eh? Sí, Depende de verdad. cuando llegue, sí. Sí, vos pensás que por ahí, también por mi trabajo yo paso muchas horas leyendo. Yo tengo Claro, que cumplir bueno, mi trabajo formal, digamos, por decirlo de una manera. Ya leo, pues leo para dualidad y después soy lectora, perdón. vieron, todos acá hay muchos que tienen el sueño eso, de que le paguen por leer. Ella lo logró. Por ahora, Por ahora, por ahora, que nunca le se paguen, sabe. bueno, dijimos ahí. A ver, Caro Casas pregunta, ¿cuántos autores inéditos llegan? ¿Inéditos en Argentina o inéditos? Por ejemplo, Algo, Mónica es inédito. Si lo pensamos claro. que Mónica nunca publicó en Argentina, es inédito. Sí, creo que también fue el primero de ella en España, ¿no? Ahora creo que hay Creo que otros. sí. Sí, Sí, creo que sí. sí, dice inéditos, Pero ella, inéditos. claro, pero ya es publicada. Claro, claro. ¿Tenés algo ahí pensado, alguna apuesta nacional? Hay, hay alguno ahí dando vueltas y también alguno de afuera. Por ejemplo, eh, el autor que te digo de cuentos colombianos no publicó por acá, Claro, sí bien, en Colombia. bien. Y cuando te llega un manuscrito, lo Mm. empezás a leer, supongo que habrá mucho que decís, esto es una porquería. Igual creo que ya en este punto, porquerías a dualidad no deben llegar. Ya se conoce la editorial y no cualquiera se debe animar. Pero a vos si te llega un manuscrito, cuando lo estás leyendo, ¿a qué altura de la lectura te das cuenta que va o no va? Y después lo confirmás, ¿no? Pero, No, pero eso depende de a ver, eso depende de cada manuscrito. No te puedo decir, bueno, si en la página, si llego a la página 20 no me gustó, lo dejo. O creo que no va. A ver, entendamos esto. Que no crea que sirva para dualidad no quiere decir que no sirva, o sea, es subjetivo todo, ¿no? Es solamente totalmente una de opinión acuerdo. y presento en un catálogo. Totalmente de acuerdo, Eh, sí. eh, por ejemplo, yo siempre pienso que si en, yo no lo quiero para dualidad o no va para dualidad, no es que le digo decir, eh, no me gustó o cambiame, yo no doy ese tipo de opiniones. Pero creo que por ahí la obra para otra editorial puede ir así. Sí, totalmente. Hay público para Porque todo. eso, claro, eso, o sea, no hay un criterio. Tienes que leer y ver si va o no va. Eh, yo creo que en la mayoría de los casos, cuando termino un libro y pienso si puede ir o no, quizás lo vuelvo a leer o lo termino y digo, bueno, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no publicarlo? Entonces, cuando ya entra en esa duda es, bueno, sí. ¿Y pensás en algún Por lector? ejemplo, Sí, me pasó con el de Christian, cuando recibí el de Christian, eh, más allá que él tiene un recorrido, ¿no? Lo leí, dije, bueno, veamos, sí, ¿por qué no? O sea, siempre está también esa duda, porque digamos, no es los relatos de Christian, que, bueno, no sé si él habló de Pranzalan cuando tuvieron la charla, sí, sí, eh, es decir, es un conjunto de cuentos que fueron escribiendo en varios años. sí, Y, y tiene todo un proceso de por ahí decís, bueno, este libro ahora va o no va, se puede publicar o no, más allá de la parte, uno tiene que ver dos cosas. Uno, la parte, es decir, literaria, si te gusta o no, pero también a ver la parte de mercado, si va o no en este momento. Tenés que jugar con claro. las dos cosas. Bueno, aquí se pasa lo mismo, dije, bueno, ¿por qué no? O sea, el libro vale, los relatos son, no te digo únicos, pero sí diferentes a lo que hay ahora en el mercado. Y bueno, también fue una apuesta. Y funcionó bien. Mm, Sí, funcionó muy bien. Sí. Mm, ¿tenés un lector ideal? no, no, si vos me decís,
tengo segmentado mi lector de dualidad, no, ya solo se va a ir buscando, o sea, lo mismo. O sea, si el catálogo, como dijiste, ya se identifica con la editorial, el lector se va a identificar o no con él, pero puede Bueno, funcionar a cualquier edad. Es más, por ejemplo, que bueno, para mí es como raro, porque no pienso en ese mercado, el libro de Adriana lo usaron 2 o 3 colegios para secundario. A mí nunca se me había ocurrido o pensado que ese libro iba a funcionar en ese mercado. claro. Bien, Así que, encontró solo sus lectores, sí. Está muy bien. por eso, creo que eso hay que ser más flexible. O sea, hay que dejar que fluya la obra. Es buenísimo. Sí, además creo que tampoco hay que encasillar a un lector. Te pueden gustar varias cosas. eh, o cambiar. O sea, el lector puede cambiar los gustos de un año para otro a veces. Que también Es tiene que ver más con el difícil. crecimiento. Yo creo en eso que sí, que el doctor cambia y ¿Mm? que tiene que ver con el crecimiento como persona. Vas ¿Mm? obteniendo otros conocimientos, otras vivencias, otras experiencias, y con los años no te queda otra, si sos lector, que vas cambiando tus lecturas también. Y, Y sí, bueno, creo que nos ha pasado a todos. O sea, y es como cuando, no sé, en tu biblioteca. La biblioteca va cambiando como va cambiando su dueño. O sea, sí, va ahí, o creciendo. sea, sí, o cambiando, no sé si por ahí creciendo, sí, de edad por ahí, pero son gustos. O sea, eso, mi biblioteca de adolescencia era todo, o sea, Anne Rice y García Márquez y después no. O sea, es cambiar, o Stephen King y después ahora no. Claro, Vas evolucionando. Por ahí en un momento se me da por ahora un poco más toda literatura japonesa, oriental, y no tanto latinoamericana, y por ahí el año que viene se me va por otro lado. Va cambiando, y así tiene que ser esa flexibilidad. Entonces también hay que pensar que eso en el lector, no encasillarlo que, bueno, va para, no sé, mujer, varón no sé, de tal edad, o sea, esa segmentación, ¿no? si ahí Sabri dice, perdón, pero ponete el micrófono, Sabri, y decirlo vos. A ver, no, se me Te escondió. hacen trabajar. Están tomando Sí, mate, para que vos no tomes mate. sí, me tiene bronca. El libro le va a llegar para diciembre, van a ver. Sí. No, no, no. No seas malo, Martín, no seas malo. Dice que no puede. Me dice, sí, es cuestión de chocarse también con una lectura que te impacte y te muestre otra visión. Es eso, es eso. Claro. Además, también creo que no hay que encasillar a las editoriales. Decir, no, bueno, porque, no sé, pienso, ¿no? Digamos, como lector o lectora, decir, bueno, no, esta editorial tiene este tipo de material y no voy a leer cada vez que sale algo. Creo que hay que ir y mirar, porque por ahí hay una hora que te gusta. O sea, también es recíproco, ¿no? Digamos, uno no tiene que encasillar al lector, tampoco encasillar a las editoriales. Está muy bueno eso que decís, de no encasillar las editoriales. Eh, porque eso también le permite a la editorial jugar. Si terminás Mm. encasillada en algo, ya decís, ya estamos acá, no puedo jugar, no puedo, porque ya esperan esto. Pero tener ese margen para jugar está buenísimo, está buenísimo. Y Bueno, eso también tiene que ver con tomar el rol de editorial independiente. Si es editorial independiente, es tu catálogo. O sea, si no hay alguien arriba, ninguna multinacional, nada que te diga, te marque el camino, o sea, justamente eso es lo rico de trabajar, tener un proyecto independiente. O sea, la biodiversidad depende de eso también. Y animarse, está bien, como se te digo, también hay que ver un factor económico, tampoco es tirar por tirar, claro, pero porque estamos en Argentina, pero digo, jugarse por un libro y decir, ¿por qué no? O sea, ¿por qué no publicarlo? claro, claro, está muy bien, está muy bien. Vamos, Por ejemplo, a veces yo diría que por ahí al principio en algunos comentarios eh, también encasillaba el libro de Adriana, entre comillas, ¿no? Para mujeres. Y no, la verdad que no. O sea, los relatos hablan, digamos, de un tema
que toca tanto a mujeres como hombres. O sea, el tema de despedirse de alguien, sea amoroso o no, digo, la despedida es algo que es inevitable Es parte de la y a vida, veces, ¿Mm? es parte de la vida. Claro, y llegan en los momentos que uno por ahí no espera, y eso le puede pasar a cualquiera. Cualquiera se puede sentir identificado con un personaje. Por eso, no creo, encasillar a cada uno es, yo prefiero no hacerlo. Bien. Caro, Un poco tomando ese punto que vos decías recién, ¿por qué pensás que hay tanto prurito con algunos géneros de la literatura, por ejemplo? ¿Por qué Algunos, pensás eso? Dice, claro, ese encasillamiento de decir, no, bueno, a ver, si estamos hablando de una historia de amor, es para mujeres. Si estamos hablando de no sé, un tema bélico o político, es un tema de hombres. ¿Por qué pensás que pasa eso? creo que es más que nada un tema de prejuicios, o sea, yo preferiría no hacerlo. A mí también me pasa, o sea, cuando digo que no sé, las horas derramadas tiene partes fantásticas, las tiene, o sea, tiene elementos fantásticos porque obviamente, o sea, eh, una persona que cae en la biblioteca de un convento, se queda leyendo muchos años y se vuelve viejo y sale a la superficie, es un elemento fantástico. Eh, pero a veces cuando decís eso, ya dicen, no, bueno, no, entonces no, ya le decís fantástico. Y eso creo que tiene que ver con cada uno de romper con eso. Es lo mismo que con el tema de encasillar en romántico o no. Y también puede ser bueno, o sea, eh, lo romántico, las novelas románticas. Encasillar, eh, por ahí cuando uno ve los géneros o se encasillan en las librerías, más que creo que por un orden, creo que uno tiene que empezar con un orden que te guste o no. A mí me pasa con, no sé, con el terror o con el suspenso, o con una, bueno, por ejemplo, yo El Sol lo veo más como una novela más de orden de lo psicológico, pero no por eso por ahí hay que tenerle miedo a ese tipo de obras. O sea, yo creo No, que tiene que ver más yo con un... concuerdo con vos 100%. Yo soy así, yo leo muy variado, pero yo quizás si tuviera que armar una librería y voy a armar una mesa, yo rompería ese criterio. Yo rompería el criterio del género y pondría cosas que hay que leer sí o sí. Y no me importaría de qué estemos hablando, de qué género estamos hablando, porque, por ejemplo, si estuviéramos hablando de que, no sé, la literatura romántica solamente corresponde a mujeres, muchos hombres no hubieran leído El amor de los tiempos del cólera. Sí, estoy de acuerdo. Bueno, por eso es importante, hablando de bibliodiversidad y que las editoriales independientes, la palabra independiente, hacer lo que quiera, cómo manejar su catálogo, también por eso tenemos librerías independientes que pueden ordenar su espacio como quieran. Y eso es lo bueno. O sea, eh, eh, que puedan romper con esa norma de encasillar que por ahí tienen El otras estereotipo cadenas. es correcto, correcto. Claro. Ahora ahí, no sé, si Gracias. tenés una librería y a vos te gusta, o sea, tener todo poesía, puede ser toda una librería de poesía, porque vos querés y de golpe, no sé, querés traer otros libros de literatura y armarlo como quieras, y es válido. Bueno, eh, las librerías virtuales, ¿no? También tienen su catálogo curado, por decirlo de una manera, ¿no? ¿Viste? Correcto. Sí, 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 sí. Y eso, bueno, y eso es romper con un, a ver, eso es romper con un prejuicio y darle el espacio a los lectores. Cada editorial independiente, sea física, virtual, eh, como digamos, hay distintas o a puertas cerradas, eh, van no formando, pero van construyendo una relación con sus lectores que van a ese tipo buscan ese tipo de de espacio donde se sienten cómodos y, y no con otros. A mí me pasa, por ejemplo, en mi barrio yo voy a una librería que se llama Librería Aguilar,
que no tiene 100, 200 metros cuadrados ni 4 pisos, pero es curada en el sentido que se especializa en literatura independiente, literatura también, digamos, general o por ahí, viste, de otras editoriales mayores. Tiene libros nuevos y usados y libros de ciencias sociales. Y yo voy ahí porque me siento cómoda, porque sé que voy a encontrar o sé que puedo pedir y sé que el orden que tienen es el que me gusta a mí. Y pueden mezclar, o sea, por ejemplo, tienen un sector de literatura asiática y mezclan todo, está todo mezclado. O sea, suspenso con romántico, con por ahí más psicológico, poesía, haiku, o sea. Sí, yo creo Además, que... Sí. perdón, además en ese mezclar, lo bueno de ese mezclar es que te puedes encontrar con cosas que no si vas por ahí a una librería, a un espacio que esté encasillado y vos vas siempre a lo mismo, te perdés encontrar otra cosa que por ahí no irías. El mezclar y ordenar, claro, y el llevar el descubrir mundos, digamos, el aprender a descubrir mundos que no necesariamente tienen que estar atados a un estilo. ¿Sí? Claro, por eso es lo bueno de curar. Cuando yo digo curar es cuando las librerías independientes curan su contenido, buscan lo que quieren mostrar y lo ordenan a su forma. Bueno, lo mismo pasa, por ejemplo, con el club que tienen de lectura, con el ebook también. O sea, curan el contenido. O sea, tratan de ser, creo, Martín, a veces te pongo a vos, Sí, vamos, no. en buscar un contenido y en mostrar o llevarlos a otra biodiversidad que no pueden decir, no es que no encontrarían, pero por ahí que les ayuda a descubrir nuevos autores o nuevas voces. Sí, esa es la idea. Seguro. Tengo una pregunta cortita, y perdón que retome, pero justo estaba que no podía hablar antes. Me voy a charlatana. Te quería preguntar por Ferreira, porque yo llegué a leer a Ferreira con un libro que se llama Familia. ¿Sí? Y a mí me llamó la atención que fuera un autor que no lo hubiera publicitado, siendo que para mí escribe muy bien. Y me llama mucho la atención que hay como un libro, o sea, de él en cada pueblo, digamos, en cada editorial. ¿Es por algo en especial? Porque a veces es difícil encontrar toda la obra de él, hay libros que no están, hay libros que están empezando ahora a reeditarse. Es como que me da como un autor enigmático. Yo llegué a él hace relativamente poco tiempo, ahora 3 años, y de casualidad, y no podía creer que no fuera un autor que no sé, que no llegara, digamos, o sea, que no llegara en el sentido de decir que soy un pobre lector que va y elige algo, ¿no? O sea, y que pocas personas, digamos, de las que conozco que leen bastante, lo conocieran. Bueno, ya tenemos una que no te digo que seas fanática, pero bueno, que llegamos que coincide con eso de Gustavo. Gustavo es enigmático, a ver, estamos una persona que por ahí no sale mucho en entrevistas y en charlas, pero escribe mucho. Y él puede, a ver, como todos los autores, ya la exclusividad de un autor casi no existe, porque eso tenés que pagarlo. Digo, no sé, antes, pues, cuando te mencionaba García Márquez escribía para República Sudamericana, y bueno, ya tiene un contrato para eso ya no existe. Y Gustavo escribe mucho, entonces tenés una obra que está en Alfaguara, y muchos por ahí, y algunos de los títulos que estaban antes en Sudamericana y que publicaron antes que llegara a Alfaguara estaban, ¿cómo se llama? Libres o los tiene él, entonces los publica en otro lado. Debe ser por eso. O sea, él está en Alfaguara, en Dualidad, en Club 5 tiene el Amparo, que el Amparo en realidad antes estaba en Sudamericana, y este año, pero creo que ya va a ser el año que viene, va a salir uno por Godot. Uh-huh. Y es válido. Justamente, bueno, ahí lo que te muestra es que si varias editoriales quieren publicarlo, es por algo. No, sí, totalmente. Y creo que se merece una oportunidad de ser más conocido también. Sí. Sí, no. Sí, Más es como conocido, más leído.
Sí, es como raro, en ese sentido es raro, Ah, porque sí, publica un montón. yo Sí, lo veo desde el punto de vista del lector, perdón, pero bueno, no, pero es como lector, verdad. para mí más conocido es más leído, digamos, ¿no? Es decir, para mí es como van juntitas las dos palabritas, ¿no? O sea, te conozco, pero te conozco porque te leo, ¿no? O sea, a veces un poco va el concepto que yo tengo. Claro, bueno, es que yo a veces es como un autor de culto, a veces, por decirlo de una manera, porque es como el enigma de él. Eh, yo creo que cualquier cosa que lleve a una editorial se lo publican, pero a veces es como desconocido, pero a veces publica, es decir, no publicas con Alfaguara si, entre comillas, ¿no? Tómenlo, entre comillas, es bueno, ¿no? Eh, así que, no sé. No, yo no lo decía por eso, yo lo decía por el tema de que me llamaba la atención, quizás sea, bueno, viéndolo yo como punto de vista del lector, que es verdad que vos veías que algunos escritores tenían como una saga, por decir así, aunque no sean libros conectados entre sí, publicados con una X editorial. Y a mí lo que me pasó con esto es que yo llegué de casualidad y después empezar a encontrar otros libros, no me era... La perdimos. Se ve que la Sí, agarró. Ahí está. Bueno, la Ahí encontré de está. casualidad. Entonces, eso es cuando digo, bueno, a ver, no, qué raro, ¿no? Pero bueno, nada más un comentario. no, que es por eso, es como, por eso te digo que es como un enigma de él. Igual escribe mucho, si todavía tiene varios inéditos en fila. Sí, no sé, por ejemplo, la saga de Piquito que tiene ya con Alfaguara, ya sale por Alfaguara. Sí, tengo que ampliar un poco más la lectura de él, pero lo que leí, que es un libro grandecito, me gustó mucho. Me gustó mucho como escribe. Todos sus libros son grandecitos. El Sol tiene 300 y pico, o sea, todo, casi todos. Sí, bueno, no sé, el Desamparo que ya está casi ya, agotado, tiene casi 600. Bueno, el último que sacó tiene como 600 y pico, o sea, todo es grandecito. Creo que el Amparo y Doberman, creo que el Amparo y Doberman son los más chicos que tiene, chicos, de 200 y pico. No. Es un problema para el editor. ¿Cuántas hojas? Lo que me va a cobrar en la imprenta. Ay, sí. Sí, no tendría que ser un problema. En realidad, juzgar Sí, a una obra por las páginas es un bajón. sí, Lo digo como editora. Pero a sí. veces llegás y decís, y bueno, o sea, es un tema. Es un tema En este contexto sí es complejo. Por porque eso, tenés un si libro, ven, sí, tenés ¿Mm? un libro de 600 páginas. Lo tenés que vender 5 lucas más o menos. 7. ¿Cuántos 7. están los de Bolaño? Los de Bolaño por Alfaguara, Claro, 7. Y sí, tienen una claro, tirada, por lo menos mínimo, de tener una tirada de 1000 ejemplares. claro. Sí, y ahí tenés un tema que el libro, al no ser algo de primera necesidad, tenés 7, 8 lucas en un libro y lo pensás. Claro. En el contexto no ayuda. También es un bajón porque hay obras que se merecen estar publicadas o por ahí no se pueden reimprimir. Y cuando digo reimprimir, piensan también en obras, le pasa a las grandes como peor para las chicas, reimprimir un libro y que tienes esas páginas, no sé, vayan, vean si, no sé, bueno, no sé qué te pasa a vos con determinadas obras que no se consiguen porque no hay Sí, reimpresiones. sí. Y no solo con el nacional, importado. Muchas cosas ¿Mm? que antes llegaban obras completas de algo, ya es imposible. Es imposible con el tema de la importación, con el tema del dólar, con el problema del Mm. papel. Sí, E incluso, ahora se han llegado en algunos casos los distribuidores llegaron a negociaciones para imprimir a nivel nacional títulos para que lleguen, porque de afuera te saldrían, no sé, 4 o 5 mil pesos y se puede imprimir acá. pero eso se va a Pero, revertir, ¿eh? Me contaba un ay, editor de afuera, me contaba un editor que no es argentino, no quiero mencionarlo, eh, si trae malas noticias, mejor ni lo menciones. y que está saliendo más caro, le sale más caro imprimir acá en Argentina que en su país, Y sí, que se revirtió eso. Ahora le sale mucho más caro imprimir acá en Argentina.
y tuvo que rever todo su plan editorial por este problema. Sí, Y es un tema, es un tema. complejo. Lo malo Sí. es que, bueno, eso, y esto ya lo hablo como lectora, te limita a conseguir determinadas obras. A mí me pasa que a veces determinadas obras veo si están en Book Depository, los traigo de allá. Porque Claro, en precio, a no tener, por ejemplo, gasto de envío, si no está acá, tengo que pedir allá. Y por ahí, si está acá, veo si el precio de acá me conviene o me conviene a veces traerlo de allá. no, muchas veces el mismo libro ese mismo libro en Mercado Libre está el doble o el triple. No, Si bueno, no es sí. edición nacional, si no es edición Sí. nacional, si es una edición que es importada, entonces te conviene caer ahí, no tenés Uh-huh. otra. Sí. Mm. Ujú. Bueno, eso pasa, bueno, cuando tenés obras que ves que son extensas, sí, sí, tenés que pensarlo. Sí. No sé si hablo de riesgo, pero es un eh, movimiento financiero, ¿eh? Es apostar a algo que financieramente vos vas a ver que por ahí tarda meses o años en recuperarlo. Bueno, no tiene que ver, ese es un equilibrio que, bueno, las editoriales independientes tienen que ir viendo. Es todo un tema. Bueno, creo que, no sé si lo leyeron, hay una nota que dio Editorial Marciana cuando terminó la Sí, FED. sí, le Bueno, hablamos, sí. bueno, Sí, le eso hablamos con es un Jair y tema. todo eso. Sí. Claro, Claro, claro. entonces, esa es la realidad. Entonces, Pero una consulta. ¿Qué, qué, ¿Qué opinión te merece a vos como editora el ebook? es un Porque formato. yo veo mucho O sea, empeño en el libro objeto, a mí me gusta mucho el mm, libro objeto, pero, digamos, ¿ustedes lo ven, digamos, como un cabeza a cabeza o que el libro objeto sigue siendo todavía teniendo más peso Mira, ellos que apuestan al libro objeto, que es por bellísimo. ahora. O sea, sí, a ver, obviamente apostamos al libro objeto porque eh, tratamos de que sea de una calidad y mantenerlo, tanto en la estética, en buscar la tipografía para leerlo en papel, que sea cómodo, como también en la calidad de cada impresión. Pero yo creo que también es un formato, o sea, en un tiempo nosotros también cuando podamos, todavía no incursionamos ahí, sacaremos en ebook, o sea, porque estamos en lo mismo. Eh, ¿Por qué no? O sea, sería también un prejuicio pensar en papel o no. Hay lectores que prefieren el ebook y no el papel. Y también, ¿por qué negarnos a que conozcan la obra porque prefieren el ebook y no el papel? O también para llegar a otro público. Nosotros si sacaríamos ebook, llegaríamos por ahí a lectores en Latinoamérica que ahora no podemos llegar porque exportar es casi imposible, digo, a nivel de una editorial chica. Entonces, eso ya es a gusto del lector. digamos, no sería para ustedes en un futuro, digamos, un limitante, por ejemplo, no sacar ebook. No, Además, creo que no se haríamos lo. roban mercado. Creo que no se No, roban mercado. no, a ver, eso por ahí en otras, era una discusión en otras épocas, por ahí hablando hace muchos años, pero por ahí, no sé, en el 2000, 2001, cuando salió de los primeros, decían, bueno, esto va a reemplazar al libro, ya no existiría el libro de papel. Yo creo que toda esa discusión, no, no, no creo obviamente no creo que pase, aunque sea sea corto o largo plazo, eh, quizás sí, pero ahora no, y pueden convivir, o sea, son formatos. Eso es Sí, elección de cada lector. Uno como editorial lo que tiene que dar son posibilidades. Eh, por supuesto que sacamos primero en papel y en algunos casos si lo podemos sacar en ebook se sacará. Pero no creo que compitan. Yo no, prefiero el para mí, papel, salvo, no sé, si me voy de viaje, que sí, me llevo el ebook porque es espacio, pero prefiero muchas veces para desconectarme, más allá de que haya pantallas de e-reader que sean mejores o para la calidad de vista, desconectarme de una pantalla y agarrar el papel. yo comentario de viejo, cuando empecé a estudiar letras allá por los 2000, habíamos leído un libro, creo que era de Asimov,
que se estudiaba con una tableta y que tenía un montón de libros. Y yo lo veía como algo totalmente era ciencia ficción, pero ciencia ficción de verdad para mí, ¿no? Y ahora hoy lo tenemos, en 20 años menos, explotó en 12 años. Y creo que es un formato que también tenemos que amigarnos, que yo odio, porque a mí me llega para el club la mayoría en PDF porque no está impreso todavía. Entonces yo odio Bueno, ya leer en la eso por tableta. querer la novedad. Eso por querer la novedad. Y Pero está bueno, pero uno buenísimo. pero creo que uno también o sea, como lector o lectora se va adaptando, o sea, qué sé yo. O sea, casi los libros de referencia, salvo algunos muy puntuales, no hay, digo, referencia, libros de diccionario, enciclopedia, ya casi están en desuso, uno se acostumbra a usarlo de manera online. Sí. Por ahí otros tipos de libros técnicos ya circulan más en ebook que en papel. Digo, libros por ahí de derecho, por ahí de medicina, Claro, lo que sea, por ahí es más cómodo en ebook que en papel. No, porque bueno, aparte, no más cómodo, pero digo más económico por ahí, digo. sí, pero también te facilita mucho, tenés que buscar algo puntual, buscar en un ebook es mucho mejor que buscar en papel, mucho más Por fácil, eso, no sé si mejor, claro. Sí. eso. Entonces depende Así que, también de qué tipo de lector especializado o tipo de lectura, tipo de libro. Por eso creo que también volvemos a lo mismo de romper también con ese, no prejuicio, pero por esa limitación que por ahí en un formato decir que no. Por ahí en algunas opciones, o sea, a mí los libros de referencia, ya directamente tengo los diccionarios online. sí. Sí, creo que todos hacemos lo mismo, las enciclopedias, los diccionarios, todo online, ya fue, ocupa mucho volumen. Bueno, Rosalía, contanos un poquito más de Adrián y te libero, de este libro. Bueno, yo no sé, bueno, si alguien lo leyó o no, yo para no contar, a mí lo que no me gusta de por ahí es contar mucho. Lo que tiene es el libro, a mí el libro de Adriana me llegó por Pablo Di Marco, en este caso también, en abril, mayo del 2020, plena pandemia, me llegó el libro, son 11 relatos, como dice el título, son malas despedidas. Adriana también es excelente contando cuentos y construye 10 historias, eh, todas distintas, que nos llevan a momentos y despedidas malas. Momentos y despedidas malas que tenemos todas en nuestra vida, digamos, sean amorosas o no, y nos llevan a diferentes realidades. Son 11 relatos, 10 son malas despedidas, el último no, es como un aire un respiro a todo el libro que es bastante, no quiero decir agobiante, pero hay relatos que son fuertes, ¿no? Y extremos de esos momentos que por ahí uno no está preparado. Es como habla ella en algunos, son cuestiones que son inevitables, cada uno reaccionamos como podemos. Creo que también habla mucho más también del duelo. A mí lo que me gustó cuando lo leí en medio de la pandemia es, más en ese contexto, ¿no? Que era loco de pensar, bueno, en un contexto de pandemia donde en algunos casos no se pueden ni despedir o hay despedidas en ese contexto que también eran abruptas, o relaciones, ¿no? Que acababan en medio de un contexto raro, y me pareció interesante cómo los plantea, y te podés identificar con alguno de lo que pasa, tanto el que despide mal o el que recibe esa despedida mal. Por eso me parece interesante, y Adriana, digo, escribe de una manera, si les gusta como escribe Mónica, es decir, no es que sean parecidas, pero tienen una escuela en el trato del cuento y en el detalle. A mí me pasó tanto con Mónica y Adriana que trabajamos el texto y cada palabra digamos, es exacta. Lo fuimos buscando el detalle, que fueron buenos resultados. Bueno, ahora lo último. Olvídate que sos editora, pero no mucho.
yo te cuento que ahora en Daily Books tenemos un 10% de descuento en todos los libros de dualidad, te doy plata para 2 libros, para que compres 2 libros. ¿Cuál te compras? Pero todos tienen distintos precios, o sea, me das para 2, pero igual, ¿te importa? Yo te doy para 2. Bueno, el de Mónica yo lo descarto porque ya lo tienen. Bien. Así que me quedan menos. Yo creo que si les gustan los cuentos, elegiría el de Adriana. Y si quieren apostar por ahí una novela y buscar por ahí un autor, como dije, que es enigmático, yo elegiría a Gustavo. Ahora, si quizás quieren otra opción y no quieren por ahí algo con tanto peso, iría con Perales o con Las horas derramadas. Peso en el sentido de tiempo de lectura, ¿eh? Sí, porque es todo. La verdad que todo el catálogo es hermoso. Rosalía, muchísimas gracias. Viste, somos gente buena, no molestamos mucho, te tratamos bien. Bueno, espero que les guste y bueno, nos vemos, yo ya no me acuerdo el día cuando esté Mónica. El 20, ay, yo tampoco, es el martes. No, Creo que vos era tenés que saberlo, vos tenés que estar presente. Pará, no, el 27 creo que era, martes 27 y a las 7 de la tarde. Ah, ¿lo cambió? Lo cambió hoy, me confirmó. Me mandó un Bien. mensaje esta mañana, para que sí, ya te lo confirmo bien, pero no puedo ver la fecha. Martes 27 a las 7 de la tarde, de Argentina. Bien, porque sí, son 12 de la noche, 12 o 1. 12 de la noche. No, creo que, no sé si cambió el horario ya. Cuando lo hicimos con Juan eran las 11 de la noche. 11 o 12 de la noche de allá. Sí. Sí. Me dijo que iba a tomar varios cafés. Sí, igual yo creo que es enriquecedor escucharla y les adelanto que es un gusto escucharla y le pueden preguntar lo que sea y ella lo responde más. Lo que tiene es que, como enseña, y enseña escritura creativa, tiene una parte didáctica para explicar que es un placer. Así que, bueno, yo espero que les guste el libro y bueno, estaré ahí escuchando a ver qué les parece. Sí, Bueno, yo les estoy agradezco que seguro también estén. estoy seguro que es un libro que va a gustar. A veces yo envío uno para molestarlos un poco, que digo, bueno, este libro, pero va. Yo creo que el de este libro de este mes, el de Mónica, le va a gustar. Por lo que Molesta eligieron. también, molesta, no sé si la palabra molesta o incomoda, es movilizante, puede movilizar, digamos. No creo que ningún libro de dualidad no moleste. Claro. No. No, pero ponele, yo mandé para marzo El asedio animal de Vanessa Londoño, que es bastante sanguinario, pero estaba bueno. En el chat decían, no lo puedo leer. Y después salió como ahora en la encuesta que hice este mes, porque cumplíamos años, uno de los libros que más gustó. Así que hay que pincharlos a veces. Porque cada librería va encontrando a su lector. Entonces, si te siguen, es por algo también. Síganme que no los voy a defraudar, dijo alguien. Bueno. Bueno, que terminen bien el día, la semana, y bueno, nos vemos en un par de días y que disfruten. Gracias por estar también. Hasta ahora. A vos, Julia. Yo sé que gracias a vos. te cuesta esto. Así que muchas gracias. Nos vemos, gracias. Nos vemos a todos, nos vemos. Chau, chau. Chao, gracias. Un placer.